Los apóstoles fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo para ser primero instruidos en las cosas del reino de los cielos, para que gozaran de su presencia, para que fueran testigos de manera especial de los signos milagrosos con los que Cristo anunciaba el Evangelio. Ahora inicia para ellos la segunda etapa del aprendizaje. Ahora ellos son los enviados. Eso es precisamente el nombre apóstol, enviado. Escuchemos con mucha atención el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleve nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, Jesucristo convoca y reúne a los 12 apóstoles para una misión sumamente importante. Les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. El poder y la autoridad que el Señor les da no es para que los usen en beneficio propio, sino para que así, revestidos de poder, como Cristo mismo, anuncien la llegada del reino de Dios. Y este anuncio de la llegada del reino tiene que hacerse hasta con su propia presentación personal, con su estilo de vida, sin apegarse a las cosas terrenales, yendo pobremente vestidos, a imitación de Jesucristo, quien siendo rico, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, se hace pobre al grado de no tener ni dónde reclinar la cabeza. Por eso, no lleve nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. ¿Será casualidad que el anuncio del Evangelio, además de la pobreza espiritual que Cristo declara como una bienaventuranza, tenga que realizarse también desde la pobreza material? A mí me parece que sobre este asunto tendría que meditarse mucho más. Por ejemplo, ¿cuál fue el estilo de vida de Cristo, de los 12 apóstoles, de San Pablo y demás evangelizadores de la iglesia naciente? Porque si somos sinceros, para la gente de nuestro tiempo, incluidos nosotros mismos, prácticamente nos parecería inconcebible ir a misionar sin una mochila, sin más ropa que la que ya se tiene puesta, sin cartera, sin un suéter, o bien para los grandes predicadores, sin boleto de avión o de autobús ya pagado y una reservación en el mejor hotel de la ciudad. Este texto del Santo Evangelio insiste pues en que la eficacia de la evangelización de los apóstoles no depende de los recursos materiales que ellos posean.
La eficacia del anuncio del reino de Dios depende del testimonio, del desapego a las cosas materiales y del amor verdadero al Evangelio y a sus implicaciones. Jesucristo, dice el Evangelio, pues les da autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades en general. Porque al hablar del reino, al anunciar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, este mismo se ve ratificado con las señales prodigiosas. Por eso el anuncio es eficaz, sobre todo porque son enviados por el mismo Jesucristo. Van como representantes suyos y no en nombre propio. Cristo les ha enseñado cómo predicar y ahora los manda que inicien lo que dará sentido a su nombre de apóstoles. La palabra griega apóstolos quiere decir efectivamente enviado. Y para eso fueron elegidos, para ser enviados a predicar el Evangelio. Ahora, solo a los judíos de Galilea. Después, como bien sabemos, después de la resurrección ordenará que este anuncio del Santo Evangelio se haga a todas las naciones. Cristo, enviado del Padre Eterno, sigue llamando y enviando a sus discípulos a llevar la buena noticia de la salvación a todas las personas. Nosotros, que hemos escuchado su palabra, como discípulos suyos, tenemos derecho y obligación de anunciar el Evangelio a todas las personas que conozcamos, especialmente a los más cercanos a nosotros. Tenemos que ejercer nuestro apostolado con dedicación, con perseverancia, con la convicción de que no vamos a hablar de nuestro pensamiento personal, de ocurrencias o gustos personales, sino que vamos enviados y en el nombre de Cristo mismo. No evangelizar, hermanos, es desobedecer a Cristo. Toda desobediencia a Cristo es pecado. Y pecado no menor. No evangelizar, por lo tanto, es pecado. Y en mi experiencia personal como sacerdote, puedo comentar que casi nadie se acusa en la confesión sacramental de no hacer apostolado, o sea, de no evangelizar. ¿Cómo es cierto lo que el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, escribió en su carta encíclica Redemptoris Missio, que habla de la permanente validez del mandato misionero? ¿Qué dice? Dice que la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. ¡Qué verdad tan patente! Y así, en una mirada rápida a la situación actual de la Iglesia, podemos entender cuánta razón tenía el Papa a decir estas palabras. La Iglesia, que somos nosotros, necesitamos tomar en serio el anuncio del Evangelio, porque esa es la orden y el mandato de Cristo. Y volviendo al texto que acabamos de escuchar del capítulo 9 del Evangelio escrito por San Lucas, el Señor da otras indicaciones todavía. Quédense en la casa a donde lleguen. Hasta que se vayan de aquel sitio, ahí se quedan. Y si en algún pueblo no lo reciben, podríamos decir, y si en algún pueblo alguien o algunos no les hace caso, sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación.
Cristo, hermanos, señala con esto que no siempre el anuncio del Evangelio va a ser bien recibido por todos, que habrá algunos que se resistan a creer, pero ya no es responsabilidad entonces del predicador, sino de quien se niega a recibir el mensaje de salvación. Por eso, hermanos, en la vida ordinaria, todos tenemos que hacer apostolado. Todos conocemos a alguien alejado de Dios. Todos sabemos de personas que necesitan conocer más y más la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Los apóstoles, como dice San Lucas, se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Lo que Cristo les dio, el poder de expulsar demonios y de curar enfermedades, se cumplía cabalmente. Esa es la fuerza del Hijo de Dios, esa es la fuerza del anuncio del Evangelio. Soy el Padre Víctor Manuel Aguilar y con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Déjenme en los comentarios el nombre de la persona o de las personas por las que gusten que pida en la Santa Misa. Buen día a todos.